Buenas tardes, buenas noches, buenos días en todas partes del mundo que nos ven. Hoy tengo la grata presencia del ex fiscal, del ex funcionario de la función judicial, de la Fiscalía de la SUAY, de la Fiscalía Nacional, Leonardo Amoroso Garzón. Créase que no es alabanza, pero yo creo que ha sido uno de los mejores fiscales, tanto cantonales cuanto provincial que ha tenido la provincia de la SUAY. Leonardo, ¿por qué se retiró usted? A lo mejor le pidieron la renuncia o usted por su propia voluntad lo hizo. Bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias, mi estimado Marco. Un gusto saludarle y gracias por ese concepto siempre tan generoso de usted para mi persona. Yo pienso que la trayectoria de vida que uno ha desarrollado en la función pública, siempre limpia, con honestidad, merece el comentario que usted realiza, Marco, y el aprecio que usted lo hace. Yo, concretándome a su pregunta, tengo que señalar lo que yo en el año ya 25 cumplí 40 años de servicio y también la edad respectiva para poderme acoger al derecho de jubilación. Y venía pensando en esa situación, en tomar esa decisión, situaciones de trabajo, tenía algunos casos que eran complicados, me impidieron de que tome esa decisión, y además por pedido inclusive puntual de las autoridades superiores de que les acompañe un periodo, un tiempo más. Hasta que en el mes de febrero del 2026 tomé la decisión, sí, efectivamente se terminó el encargo. En mi encargo yo estuve frente a la Fiscalía, con encargo de la Fiscalía Provincial de la SUAY durante 7 años, es decir, desde abril del 16 de abril del 2019 hasta el 27 de febrero por cumplir 7 años del 2026. Esa decisión se tomó, bueno, por alguna situación, entiendo, estrictamente política, toda vez de que había ciertos procesos en los que yo no, posiblemente no iban a poder contar con, bueno, yo he sido un funcionario que siempre he respetado la norma y el derecho, y conmigo las cosas se han hecho estrictamente en derecho, sin prestarme a ninguna situación. Si es que no es en derecho, yo no me prestaba para ninguna situación. En esa virtud se terminó el encargo, recibí una llamada inclusive del actual fiscal general que está encargado, doctor Alarcón. Él me supo explicar la decisión y obviamente yo le indiqué de que realmente esa era una decisión que yo estaba esperando, ¿no? Que yo ya quería debía haberme separado inclusive desde mucho antes, pero que por situaciones de compromiso y por misma petición de las autoridades superiores me había mantenido en el cargo. En esa virtud yo, como tenía ya planificado, yo creo que cumplí mi ciclo en la fiscalía, tomé la decisión de acogerme al derecho a la jubilación y al momento, mi estimado Marco, estoy ya jubilado desde el mes de mayo del 2026. Yo me separé de la fiscalía el 27 de marzo, perdón, de 27 de febrero en que se terminó el encargo. Aquí de unas vacaciones que tenía acumuladas, que por igual, por cumplimiento de las funciones, no lo podía haber hecho uso de esas vacaciones y solicité que se me den esas vacaciones a fin de poder realizar, como dije, los trámites pertinentes para acogerme a la jubilación. Eso, mi Bueno, estimado. uno de los pilares fundamentales de la justicia, especialmente, digamos, en el campo penal, es la fiscalía. Un trabajo de presión increíble. ¿Qué sintió cuando se fue? Un alivio, como decimos de repente cuando jugamos gol. Por fin se acabó el partido en este caso. Por fin se acabó el encargo y usted va a dedicarse a sus actividades personales. Debo pedirle una situación frente a lo que usted se acogió a la jubilación. Eh, ¿Ha tenido algún reclamo posterior de su gestión? Porque veo que algunos fiscales a nivel provincial están siendo reclamados en su actuación. Cuénteme, por favor. Bueno, le digo que para mí fue sentimientos encontrados, ¿no? Es una institución que, bueno, la elaboré por el espacio de 28 años de la institución, el cariño, el amor que tengo, que le sigo teniendo a la institución a mí considero me ha dado todo a través del desempeño de mis funciones. Y es algo que fue sentimientos encontrados, pero en parte también es, como usted dice, un alivio, una satisfacción, en primer lugar, de haber salido por la puerta grande, con la satisfacción de haber cumplido y con la frente en alto. Y fundamentalmente el disfrutar ya de otras circunstancias que uno a través de cuando estuvo en funciones no lo podía hacer, el disfrutar de los nietos, disfrutar de la familia,
el salir, el caminar, el por lo menos hacer ejercicio, que no se lo podía hacer inclusive cuando estuve en funciones. Le comento en un paréntesis, mi estimado Marco, desde el 27 de febrero que salí de la fiscalía, eh, pude irme ya a un gimnasio a poder, bueno, Se le nota que está jovencito. dedicarme a mí y obviamente a mi vida. Entonces, son circunstancias que, si bien es cierto, hay una cierta nostalgia, el no estar en las funciones, el tener siempre estar pendiente de la fiscalía, pero también la satisfacción, como digo, de ya estar en libertad, de poder hacer las cosas que uno considere que el día a día, ¿no? El día a día y obviamente, como digo, sin ninguna ya preocupación. Pienso que usted me dice si es que hay algún reclamo. Considero que durante mi gestión no creo que pueda haber algún reclamo. Yo todos los trámites lo he cumplido a cabalidad. Los casos que yo he tenido los he llevado con la altura y con la forma de ser mía, con mi personalidad, con mi don de gentes, siempre basado en principio de objetividad. Si es que había razón de iniciar un proceso, lo hacía. Caso contrario, si es que había que archivarse caso, lo hacía. Y fundamentalmente también en los casos en los que me llegaba en consulta, pues a diario llegaban muchas consultas de los compañeros fiscales que solicitaban los archivos de diferentes causas que ellos conocían o los dictámenes ascentivos. Y en esa virtud yo considero pues que hice una especie de control porque esa función del fiscal no hay, en el tema administrativo no se puede nada más hacer mucho control a los compañeros fiscales o a todos los compañeros, toda vez de que eso depende ya directamente de la Dirección de Talento Humano a través de las direcciones provinciales de recursos y fundamentalmente el tema ya estrictamente de control disciplinario, que es el Consejo de la Judicatura. Sin embargo, yo considero que en el tiempo que estuve al frente, yo di una cierta línea a mis compañeros fiscales a fin de que vayan enmarcándose sus actuaciones dentro del derecho y fundamentalmente protegiendo a las personas, en este caso a las víctimas, y dando una respuesta positiva, tanto que sea a la persona investigada como a la persona o a la persona o a las víctimas que eran objeto de alguna circunstancia, de algún hecho que se considera como delito dentro del Código Orgánico Integral Penal. Pienso que reclamo alguno de la Fiscalía, más bien no lo ha habido. Yo considero que durante el tiempo, los 6 años o 7 años que estuve frente a la Fiscalía Provincial de la SUAY, perdónenme la expresión, yo me puse la camiseta, si es que cabe el término, me rajé por la fiscalía a fin de ganar el prestigio y levantar el prestigio que la fiscalía siempre lo ha tenido. Muy he venido muy a menos con un compañero que estuvo, me antecedió en las funciones, en donde prácticamente yo cuando asumí las funciones de fiscal provincial, encontré los expedientes en el suelo, tirados en el suelo, empolvados, y todo eso tuve yo que desempolvar y prácticamente dar trámite a todos los expedientes que estuvieron ahí, en unos casos archivar, otros casos de conser necesario, los inicié en instrucción fiscal. Considero que lo hice mi trabajo, tengo la satisfacción del deber cumplido, no tengo ningún cargo de conciencia, siempre lo he hecho apegado a la norma y fundamentalmente yo tengo que señalar, posiblemente habrá algunas personas resentidas a quienes yo los he procesado o les he iniciado las investigaciones, pero lamentablemente no es una situación en la que uno busca, sino para eso estamos, el dar el cumplimiento a lo que exige la norma. Pues, y si es que la persona incurre en algún hecho, que se presume de delito, ya es su responsabilidad, no de quienes iniciamos en ese momento como mi persona tenía la titularidad del ejercicio de la acción penal. Bien, Leonardo, usted está en la función judicial muchísimos años, que hacía 28 en la fiscalía. ¿Cómo ve el cambio en la forma de actuar de los fiscales? ¿Nota que hay un retroceso, hay un avance, no solamente en la organización de la fiscalía, sino en el concepto de los jueces, de los fiscales y de los jueces en cuanto a las atribuciones que les confieren las leyes y las obligaciones que tienen? ¿Cómo lo mira? ¿Hay un deterioro o ha avanzado el papel de la fiscalía en cuanto se refiere Bueno, a la investigación? le soy muy sincero, mi estimado Marco, yo prácticamente me he deslindado de lo que es la fiscalía, es una etapa de mi vida que se cerró ese ciclo y yo estoy llevando otra vida. Pero sí, le digo, por cultura, a veces veo las redes, las noticias y me da mucha pena ver, escuchar ciertas declaraciones de algunas autoridades
en donde prácticamente se denosta contra jueces y fiscales por ciertos procedimientos y fundamentalmente situaciones que llaman mucho la atención, me llaman mucho la atención. Yo estuve fuera del país y vi alguna vez una declaración, una entrevista en la que se hacía, en la que se denostaba contra una jueza porque no había calificado la flagrancia, que esta flagrancia había ya decurrido las 24 horas de que la norma prevé. Nadie puede estar sometido o detenido más de 24 horas si es que no se ha iniciado un proceso penal. Y así lo dice la Constitución y así lo dice el Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, llama mucho la atención que un profesional de derecho señale de que que el respeto, que no se tiene que respetar el debido proceso, de que tiene que ponerse por delante ciertas circunstancias. Entonces, en esa virtud yo considero de que en parte sí hay una injerencia, ¿no? Hay una injerencia, le digo, con mucha honestidad y franqueza y con la frente en alto. Conmigo no pasaba eso. Yo obviamente rescaté el rol de la fiscalía y yo hacía y exigía que se respete el rol de cada uno, jueces, fiscales y policía. Y le cuento, mi estimado Marco, le cuento, mi Por estimado, favor. que yo fui el que inició, el que no es malo que yo lo diga, pero fui el que tuvo la iniciativa y el que realicé una capacitación para 1.300, 1.500 policías. Se les capacitó justamente para evitarse y poder limar ciertas circunstancias que se venían dando dentro de los procedimientos para poder articularnos de una mejor manera en elaboración de partes, en la prontitud de que llegue ese parte. ¿Qué puede hacer un fiscal si en parte le llega no a la debida oportunidad, no le llega? El fiscal tiene 24 horas para realizar una investigación, receptar versiones, disponer ciertas diligencias, en algunos casos que son más complejos. Entonces, si es que se parte, se le llega faltando que sea una hora, 2 horas, mal puede inclusive obtener elementos. Y fundamentalmente para eso están los señores jueces, ¿no? Los jueces son garantistas y obviamente el calificar o no una flagrancia. Si excedió las 24 horas, por más, no se puede hacer otra cosa. No se puede hacer otra cosa porque, al contrario, inclusive, ese juez está sometido a una situación, puede estar hasta prevaricando porque está fallando contra norma expresa. Entonces, toda situación se tiene que sopesar y obviamente tiene que mejorarse los procedimientos. Como le digo, se inició una capacitación de se tomó la iniciativa por parte de quien fue en ese momento ejercía las funciones de fiscal provincial y otra situación también, yo fui el que articulé unas reuniones periódicas, las mesas institucionales, gobernación, policía, Corte Provincial de Justicia, Consejo de la Judicatura y Defensoría Pública. Se fue por iniciativa de la Fiscalía Provincial de la SUAY y manteníamos reuniones periódicamente, una vez o 2 veces cada mes, en donde íbamos viendo los nudos críticos y mejorando los procedimientos. No sé qué ocurrió ahí, qué pasó ahí, pero hoy en día, y sí me llama la atención porque el momento cuando estuve yo al frente no había ese tipo de reclamos, ¿no? No había ese tipo de reclamos. Es más, siempre yo estaba articulado con todos los compañeros de flagrancia. Yo tenía mi teléfono prendido las 24 horas y atendía a cualquier hora que se me llamaba para justamente solventar ese tipo de situaciones. Hay muchos ciudadanos, y esto lo digo de forma clara, Leonardo, que han perdido la confianza, dicen, en la justicia, que hay una injerencia política dentro de la Administración de Justicia y que la Fiscalía está siendo utilizada como un comodín para perseguir a adversarios políticos. Y yo quisiera que usted me responda, frente a la ciudadanía, ¿cree que esta percepción efectivamente es sólida o es sembrado por los diferentes medios de comunicación y por diferentes opinólogos, mi querido Ron? Bueno, yo ahí sí tengo que decirle, mi estimado Marco, que comparto en gran parte esa inquietud, ¿no? Y yo veo con mucha preocupación, si bien es cierto, la Fiscalía General del Estado es el titular de la legislación penal, así lo determina el artículo 195 de la Constitución de la República, y es público y notorio, pues en casi todos los allanamientos que se han realizado, ahí interviene el Ministerio del Interior. Entonces, yo sí me pregunto en dónde está el rol de la Fiscalía, qué hace la Fiscalía General del Estado, y bueno, ¿y cuál es el rol del ministro del Interior? Porque el titular del ejercicio de la acción penal es la Fiscalía General del Estado. Entonces, generalmente, inclusive el vocero oficial, el vocero de todas las circunstancias es el ministro del Interior, y no hay ni un solo fiscal que salga y diga alguna circunstancia en si es operativo por esto, por esta razón, o si es que se va a iniciar un proceso penal, o se dé la información por qué se inicia un proceso penal.
Entonces, sí le veo yo con preocupación esa situación y obviamente si es que estamos hablando del ministro del Interior en que anda realizando todo tipo de operativos y allanamientos, está presente en los allanamientos, de hecho hay una injerencia política. Correcto, Leonardo. Tus palabras son claves para seguir conversando. El ministro sostiene que él organiza este tipo de allanamientos, tomando la iniciativa que le corresponde a la Fiscalía, pero al mismo tiempo el ministro justifica su actuación, que es generalmente contra los grupos organizados, que han de la delincuencia. ¿No? Es decir, que él protege de esta forma, llevando elementos policiales y militares para que se haga el allanamiento y se haga y se dé seguridad al juez o al fiscal. ¿Cree usted que esta tesis toma fuerza o es solamente protagonismo? Bueno, yo pienso que más bien es una serie de protagonismo, ¿no? Porque, y como digo, de acuerdo al Código Orgánico Interpenal, el único facultado para realizar un allanamiento con orden, obviamente, de autoridad competente, es la Fiscalía y el fiscal determinará qué personas ingresan o no a ese allanamiento. Entonces, lo que sí se ve es una situación en donde se resalta la figura del ministro del Interior y la Fiscalía prácticamente está ausente, está ausente. De hecho, posiblemente para poder hacer el alineamiento tiene que estar un fiscal, de hecho tiene que estar, pero no sale a la luz, como digo, no se visibiliza esa actuación de la Fiscalía, sino directamente es del ministro del Interior. De alguna forma, Leonardo, hay una violencia sin precedentes en el Ecuador. No sé si está amplificándose esta con intereses que ya veremos posteriormente, a lo mejor electorales, pero la Fiscalía se está respondiendo a esta realidad. Quiero decir, el crimen organizado, el crimen realizado por personas, en fin, ha logrado penetrar su territorio. No podemos negar a la policía, en fin. ¿Cree usted que esta responsabilidad de la Fiscalía está siendo rebasada por la delincuencia? Bueno, en parte sí, en parte, bueno, en parte también no, porque obviamente nosotros, o no, o la Fiscalía General del Estado, perdónenme que siempre hablen como todavía ese signo de pertenencia a la institución, pero lo que la Fiscalía General del Estado es el titular de legislación penal, como ya lo señalé, y obviamente ante una noticia, crímenes, tiene que apresurar una investigación. La Fiscalía General del Estado cuenta con profesionales, con funcionarios que son sumamente profesionales en sentido, aquí en la ciudad de Cuenca o en la provincia de Azuay existen dos fiscales, muy buenos fiscales, que están frente a la unidad de delincuencia organizada a nivel Ya. nacional. Hay algunas, hay algunas unidades, la tenemos aquí en Cuenca, la tenemos en Guayaquil y tenemos en Quito. Lamentablemente hay esa situación que debería esos fiscales también extenderse a varias provincias. Fundamentalmente, mire, hay temas de delincuencia organizada, como es la provincia del Oro, como es, no, y sin embargo, esos fiscales de aquí, de la provincia de La Suay, tienen tienen cobertura también allá, es decir, toda la región, ¿no? Entonces, se tendría que implementar mayor número de fiscales de delincuencia organizada y obviamente tiene que mejorar los procedimientos, tiene que mejorar los procedimientos porque de hecho, la policía también tiene que mejorar, como digo, en el tema de la investigación y fundamentalmente en la prontitud de los partes, porque eso es lo que genera ciertas reacciones y yo también diría, como cualquier ciudadano, ¿cómo es posible que la policía haga su trabajo y al siguiente día salgan en libertad? Pero posiblemente hay que ver el fondo de qué es lo que está pasando ahí. ¿Qué es lo que está pasando ahí, no? Frente a sus palabras, Leonardo, ¿necesita entonces la Fiscalía algún tipo de reforma para poder investigar de mejor forma el crimen organizado? ¿O se necesita una reforma integral del sistema de justicia? La Fiscalía, la ley, la justicia, ¿ha logrado responder a este crecimiento delictivo en el país? No, porque obviamente tenemos que partir de una situación que también es un nodo crítico, ¿no? La fiscalía tiene la carencia de más de 500 fiscales, ¿no? Mil, fueron 500, dice, Sí, al menos de cuando la que aproximadamente. yo Ya. conocía era de 500 fiscales para poder solventar de alguna manera la carga excesiva que se tiene en cada fiscalía. Aquí en la provincia de La Suay, entiendo, ese número inclusive se ha reducido y se exige mucho más. Es decir, ha habido
Hemos salido varios funcionarios de la Fiscalía, que por unas razones han renunciado, por otras razones nos hemos acogido al derecho a la jubilación. Sin embargo, esas plazas y esas partidas no han sido llenadas y yo he tenido que, cuando estuve al frente de la Fiscalía Provincial de la SUAY, realizar varias gestiones a fin de que por lo menos se solvente de alguna manera. No es una cosa que no se explica por qué razón esas partidas, estando debidamente financiadas, no fueron en su oportunidad debidamente llenados. Había un banco de elegibles, de fiscales temporales, sin embargo, esas plazas no se han llenado y se llenaba en otras provincias. Y obviamente a nivel nacional ese es uno de los nudos críticos que tiene la Fiscalía General del Estado. Aspiro y espero que se hagan todos los trámites pertinentes para que, así como en la Corte Nacional de Justicia, a través del Consejo de la Judicatura, declaró la emergencia en la Corte Nacional de la Corte de Justicia para poder implementar y llenar, pues, así como esa realidad es de la función judicial jurisdiccional, igual esa realidad es de la función judicial de la Fiscalía General del Estado. Igualmente puedo decir también de la Defensoría Pública, es decir, es un déficit de funcionarios en los que el momento actual, ahí estaría una de las respuestas, mi estimado Marco, por qué la delincuencia Ujú. organizada va avanzando, mientras tanto en el sistema de justicia no, frente a la requerimiento y a la exigencia que hace la ciudadanía y necesariamente toda la población por el tema de seguridad. Bien, aquí cabe una pregunta. Se necesitaría que se enduren las penas por un lado, y por otro lado están utilizando los grupos organizados de jóvenes menores de 16 años que no son delincuentes. Hay una tendencia a nivel mundial de hacer que los jóvenes respondan también como los adultos por la responsabilidad del crimen. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Bueno, yo siempre he sido crítico de esta situación. Yo considero que el incremento de penas no va a contrarrestar la situación de la inseguridad. Más bien, lo que tiene es que mejorarse los procedimientos, tiene que, en el sentido de que muchas veces, y usted toca un punto muy, muy fundamental, ¿cuál es? El hecho de que los grupos de delincuencia organizada están utilizando menores. Mire, lo que pasó hace algunos días en el aeropuerto de Guayaquil, fueron Claro, dos menores, prácticamente sicarios, que fueron en plena luz del día y delante de toda la gente, le victimaron a una persona, no sé cuál es la razón, pero esa situación, porque obviamente a través a ver, el Código Orgánico de la niñez y adolescencia tiene ciertas normas, ¿no? Entonces estamos hablando no de medida cautelar, sino una medida preventiva, de internamiento, una medida socioeducativa, que son las sentencias en las que llega cuando menos delinque y en delitos graves, ¿no? Es un internamiento qué sé yo, medidas socioeducativas de 5, 3, 4 años, si es que es el internamiento, pero obviamente esa situación no va a mejorar. Yo le digo con experiencia propia, mi estimado Marco, lo que yo he vivido como funcionario, ¿no? ¿Qué hacían en el centro de privación no, para adolescentes infractores, para adolescentes reformatorios, digamos, como dicen. reformatorios? Abrían las puertas para que se vayan los adolescentes. ¿Por qué? Porque realmente eran insostenibles esas personas, porque obviamente estaban vinculados ya a grupos de delincuencia organizada. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí amerita una reforma urgente, porque obviamente el menor es ya responsable, debe ser responsable. Si estamos hablando, nuestra Constitución garantiza obviamente la minoría de edad, es un grupo de atención prioritaria, igual que el Código Orgánico de la Niñez, el derecho del menor, está por encima de todo. Pero sin embargo, frente a esta situación, yo considero que debería garantizarse una mejor forma de la administración de justicia en términos de justicia especial y especializada, que es de los menores y adolescentes infractores. Correcto, Leonardo. Por otro lado, se ha dicho que la Fiscalía tiene que tomar la iniciativa en los actos, acogerse, como usted dijo al principio, hasta cierto punto violentar la ley para no poner en libertad a delincuentes que han sido sentenciados. En fin. Estaríamos vulnerando un principio constitucional, por supuesto, pero la libertad provisional tiene que reunir ciertos requisitos. No es porque da la gana al fiscal, no es porque le da la gana a los delincuentes, en fin, hay que respetar. ¿Qué piensa sobre esto, Leonardo? Porque es fundamental. Esta es una pieza angular que exhibe el ministro del Interior.
Bueno, la prisión preventiva, tengo que señalar que siempre ha sido cuestionada de alguna u otra manera. Sin embargo, nosotros tenemos una constitución, el artículo 75, si mal no recuerdo, gana las garantías del debido proceso y fundamentalmente el artículo 76, que establece que la prisión preventiva es de última ratio. Es decir, que tiene que adoptarse cuando no exista otra medida que garantice la comparecencia de la persona procesada al proceso. Hay situaciones, y obviamente el artículo 534 del Código Orgánico Interpenal recoge los requisitos, exige los requisitos que se debe cumplir para que el juez adopte una medida de prisión preventiva. Y obviamente esa petición de la medida privativa de libertad tiene que ser debidamente fundamentada, tiene que ser debidamente fundamentada por parte de la Fiscalía y fundamentalmente con las reformas que se introdujo al artículo 534. Y eso obviamente son las reglas de juego en las que estamos o en las que están inmersos los fiscales, los defensores y obviamente el juez exige en el numeral 3, si mal no Correcto. recuerdo, no, que el fiscal tiene que probar la necesidad de la medida cautelar. Es decir, que las otras medidas no son suficientes para que se garantice la comparecencia de esa persona procesada. Y obviamente ahí se vuelve se torna un poco difícil. Entonces, no es porque a mí, o como funcionario, o como funcionario público, como ministro, como comandante de la policía, o como la persona que sea, se me ocurre y diga, no, es que tiene que haber la presión, es que todos tienen Sí, que ir. No, no es así, no es así. Obviamente hay reglas del debido proceso en las que tanto fiscales como jueces tienen que verse inmersos y tienen que obviamente cumplir esas exigencias que la norma exige. Caso contrario, pues yo lo señalaré, ya depende de la Asamblea, ¿no? Este rato yo pienso que el gobierno tiene una mayoría en la Asamblea y deberían pensarse inclusive en unas reformas al Código Orgánico Penal, una reforma a la Constitución, artículos en donde se garantice que la medida cautelar de prisión preventiva es de última ratio, que no sea la excepción, sino más bien sea la regla, ¿no? el imputar, el tratar de justificar cierto crecimiento delictivo en el país. Los órganos estatales utilizan a la Policía Nacional como como voceros cuando sabemos que no debe hacerse esa circunstancia, es contra la ley. Además de eso, se van contra la Fiscalía, contra los jueces y ahora por último están yéndose contra los abogados de libre ejercicio. ¿Qué está pasando? Hay un amedrentamiento, un arrinconar a los defensores, en este caso, en la última palabra, en la última frase. Sabemos que existen abogados que defienden a los grupos organizados. Conocido en Cuenca más de eso. ¿Qué piensa usted sobre esto? Bueno, yo sí comparto lo que usted manifiesta, mi estimado Marco, ¿no? O sea, si hay una situación de amedrentamiento, y obviamente se ve, se inicia los procesos disciplinarios a jueces que de alguna manera toman su decisión en derecho, o es una situación de su convicción, su interpretación que hace de la norma, pues y conociendo los casos, de diversos casos toma la decisión. Lamentablemente, esa decisión, justamente en el momento actual que estamos, prácticamente es sumamente peligroso el hecho de que de alguna manera se actúe en derecho porque está sometido a una situación que es una espada de Damocles que pende, ¿no? Que es el tema del control disciplinario del Consejo de la Judicatura. Eh, un ejemplo claro, yo no quisiera referirme muy a fondo, pero lo que sí he visto a través de los medios de comunicación es que jueces que revocaron una medida cautelar de prisión preventiva para un alcalde de Guayaquil, Alquiles Álvarez, están sometidos ya a un proceso disciplinario, inclusive si les ha iniciado, creo que con suspensión de sus funciones. Entonces, este tipo de cosas sí se hace pensar qué está pasando en el sistema de justicia. ¿Hay o no hay la independencia de la función judicial? Es fundamental plantearse y obviamente la respuesta, al menos desde mi punto de vista, creo que no. Bien, yo para terminar el programa, le agradezco sobremanera la presencia suya. ¿Qué consejo daría a los jóvenes fiscales? Usted, con su larga trayectoria, ¿qué consejo daría a los abogados que inician la carrera oficial o el ejercicio profesional? ¿Y qué valores nunca deberían perder quienes administran? Bueno, fundamentalmente a los jóvenes fiscales hacerlo el trabajo consciente, fundamentalmente partiendo del principio de objetividad. Para eso nosotros estamos obligados, de acuerdo a la Constitución, el Código Orgánico Interpenal, a ser objetivos en la investigación, el no procesar por procesar y tampoco dejar los casos en impunidad.
caso que amerita que se inicie una instrucción fiscal y un proceso penal, tiene que hacerse. Y casos que ameriten que obviamente que siga la suerte de un archivo, obviamente tiene que hacerse. A los abogados y igual a los compañeros fiscales, a todos los que inician y a jueces que posiblemente vayan a iniciarse, a todos, fundamentalmente la ética. La ética, los valores, no se puede perder los valores frente y la honestidad que tiene que ser en cumplimiento de sus funciones. O sea, no se puede sucumbir a ciertas posiciones, a ciertas, bien sea injerencias de tipo político o injerencia de tipo económico. No, o sea, los valores no se pueden perder nunca. Leonardo, muchas gracias nuevamente. A usted, mi Felicidades en estimado tu vida Marco. familiar Gracias, ahora. Ya volveremos a conversar. Un gusto. gracias, Marco. Un abrazo. Cuídese. Buenas tardes.